Una semana llena de bendiciones, de retos, ¿verdad? A cada una de nuestras vidas. Yo creo, hermanos, firmemente que Dios ha sido más que bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Escuchar cada uno de estos mensajes, escuchar al siervo del Señor, hermanos, ha sido para mi vida un reto completamente, hermano, en 360 grados, en todos los aspectos posibles. Y yo creo que lo menos que podemos hacer, hermanos, es atender al llamado de nuestro Dios, ¿verdad? Y en esta tarde, pastor, gracias por esta oportunidad que nos da de poder estar entre ustedes. Hermano, realmente ha sido muy hermoso, no solamente el compartir con la iglesia, pero también el estar aquí en Coyhaique. Nada más que hay días que siento que me defraudan porque me acostumbran al frío y de repente como que viene calor, entonces yo ya no sé cuál es el clima de Coyhaique, si es frío o si es calor, ¿verdad? Y estamos muy contentos, hermanos. Reciban un saludo de parte de nuestro pastor Sergio Rincón allá en la ciudad de Cancún, hermanos, y también él, ¿verdad?, está orando por cada uno de ustedes, hermanos. Es un gozo realmente. Y en esta noche, hermanos, quisiera compartir con ustedes un mensaje que personalmente, hermano, ha sido de ánimo, ha sido de bendición, ha abierto mi corazón y mis ojos para darme cuenta, hermano, que muchas veces no estamos haciendo lo suficiente por la obra de Dios, que muchas veces quizá ya estamos involucrados. Y realmente, hermanos, gracias. Esta semana ha sido muy grande, ¿verdad?, el ver a cada uno de ustedes involucrados, hermanos, ver su corazón, ver su amor por la obra de Dios, hermano, realmente anima, hermano, hace que el fuego en nuestros corazones arda aún más al ver el deseo de cada uno de ustedes. En esta noche, hermano, yo quiero decir tarde porque veo el sol, pero luego veo el reloj, hermano, y veo que ya es de noche. Entonces, en esta noche, hermano, le voy a invitar a ir a Hechos, por favor. Hechos, capítulo 13, versículo 47, hermano. Hechos, capítulo 13, versículo 47. Y si usted ya está en este pasaje, hermano, le voy a invitar a que me acompañe en esta lectura. Vamos a leer del versículo 47 al versículo 52 de manera alternada. Yo leo el 47, ustedes el 48 y nos unimos todos en el versículo 52 a una voz. Dice la palabra de Dios: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Antes de continuar, hermano, le voy a invitar a cerrar sus ojos en esta noche para orar. Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido llegar. Gracias por el pastor y su familia. Rogamos, Padre, en esta hora, que tu Santo Espíritu nos dirija a cada uno. Que sea tu palabra la que nos hable, Señor. Que toque nuestros corazones, Padre. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Padre, para poder tener entendimiento, discernimiento sobre ella. Y, Señor, que cada uno de nosotros pueda salir animados, edificado, confortado al escuchar tu palabra, pero también retados por ella, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor hacia nosotros, Padre mío. Te amamos y bendecimos tu nombre. No permitas, Padre mío, que mis palabras entorpezcan tu mensaje, pero úsame, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, en esta noche quiero compartir con ustedes la importancia de por qué ser luz. Cuando yo estaba estudiando este mensaje, hermano, yo después de ver el testimonio de cada uno de ustedes, ver el arduo trabajo con el que trabajaron durante esta semana larga, hermano, durante la mañana, durante la noche, ¿verdad? Quizás los que asistimos pudiéramos pensar, fue cansado porque era despertar. Pero, hermano, cuando pensamos de toda la logística, todos aquellos que despertaban quizá aún más temprano que nosotros, que se iban a dormir aún más tarde que nosotros, hermano, nos damos cuenta entonces que personalmente, para mí, hermano, ya no es por qué ser luz, sino por qué seguir siendo luz en medio de tinieblas, hermano.
porque ya estamos siendo luz, ya están siendo luz. Y es mi intención en esta noche, hermanos, poder animarles a que sigan con ese fuego en sus corazones, a que sigan con ese ímpetu, a que sigan, hermano, con ese ánimo con el que aman al Señor, hermano, y que sigan sirviendo como lo han hecho hasta el día de hoy. Pero, hermanos, que no quede en donde ya están, sino que día con día puedan seguir puliéndose, puedan seguir incrementando en ese amor, puedan seguir, hermano, entre ustedes afilándose, hermano, para ser mejores instrumentos para el Señor cada día, hermano, más y más, hermano. ¿Por qué? Porque Él se merece lo mejor. Hermano, cuando nosotros llegamos a Hechos, capítulo 13, versículo 47, nos habla la palabra del Señor y nos dice, porque así ha mandado el Señor diciendo, te he puesto, ¿para qué, hermanos? Para luz de los gentiles. Hermano, déjeme decirle algo. Hermano Miguel, perdón, pero durante ayer, creo, me parece, estuvimos el hermano Miguel, ¿verdad? Y yo ahí en la cocina. La hermana Daniela estaba un poco delicada de salud y yo me acerqué con el hermano para preguntar, hermano, ¿en qué puedo ayudar para la hora de la comida? Y el hermano me dijo, hermano, ayúdeme con el arroz. Entonces nosotros empezamos, el hermano me dijo, hay que echarle aceite, hay que picar 2 dientes de ajo, ¿verdad? Y hay que echar arroz, agua y todo tal cual el hermano me dijo, yo lo seguí paso a paso. Pero ni él ni yo nos acordamos, hermano, que el arroz lleva sal. Entonces nos sentamos a comer, hermano, y nosotros probamos el arroz y había una grande diferencia, hermano. Porque mire, toda esta semana, hermano, comimos un arroz tan rico que las hermanas preparaban porque estaba bien sazonado. Pero hermano Miguel y yo nos faltó la sal. Y la sal, hermano, marca una grande diferencia. Porque cuando los varones, ¿verdad?, llegamos a casa y nuestras esposas amadas nos dicen, ya está la comida. Hermano, ¿cómo se siente cuando das el primer bocado, verdad? Y está en el punto exacto de sal. Te deleitas, ¿a poco no, hermano? Disfrutas ese bocado porque la sal marca una diferencia. Hermano, el cristiano está puesto en esta tierra para ser sal y marcar una diferencia. El cristiano está puesto, hermano, para entonces ser esa diferencia que impacta la vida de otros, hermano, para dejar una huella, no por lo que yo puedo hacer, no por quién soy yo, sino porque Cristo, hermano, mora en nosotros. Y es esa diferencia la que debe estar resplandeciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros entonces dejamos de ser esa sal, también debiera haber una diferencia. También los demás alrededor debieran notar, mira, el hermano es así o quizá no es así, pero hay una diferencia marcada cuando nosotros estamos siendo esa sal que hemos sido encomendados. Sin embargo, hermano, la palabra de Dios no solamente nos manda a ser sal, sino también estamos puestos en este mundo, como bien dice este versículo, para ser luz. ¿A quién, hermano? A toda la humanidad. Somos puestos para ser luz, hermanos, en un aspecto visible. ¿Por qué? Hermano, imagínense este candelabro, ¿puedo decir, hermano? Sí. Imaginen este candelabro aquí, hermoso, precioso, hermano, pero que ninguno de esos focos sirviera. ¿Sería útil tener un candelabro sin focos alumbrando, hermano? No, claro que no. ¿Por qué? Porque la función de ese candelabro es ser un aspecto visible, alumbrar, ser algo que marca, hermano, dónde está esa luz. Y el cristiano debe estar siendo, sí, la sal que marca una diferencia, pero también una luz como aspecto visible. Nuestro testimonio debe ser visible para los demás. Nuestros vecinos debieran saber y conocer que nosotros amamos a Dios. Que en nuestro trabajo sepan que amamos a Dios. Que toda persona cuando nos vea, cuando nos escucha hablar, digan, oye, él se oye diferente, él se viste diferente, él actúa diferente. Hay algo en él que no hay en el resto de la población. Y que entonces el nombre de Dios sea glorificado. Hermano, debe haber una congruencia entonces, ¿con qué? Con nuestro pensar, con nuestras palabras, hermano, porque no podemos tratar de ser cristianos en la iglesia, pero que nuestro pensar y nuestro actuar en casa no sea congruente con quien somos en este lugar. Nuestro pensar, nuestras palabras y nuestro actuar debieran estar reflejando lo mismo, debieran estar conectados entre sí. Entonces, en esta noche la pregunta es, hermano, ¿estás siendo luz en medio de tinieblas?
¿Estás tú realmente atendiendo? ¿Estás tú trabajando arduamente o estás haciéndolo a medias para cumplir quizá con un mandato y decir, ya me libré? Y es mi intención en esta noche, hermano, que entendamos al menos 4 puntos del por qué nosotros debemos seguir siendo luz. Y en primer lugar, hermano, por el mandato que Cristo nos ha dejado a través de su palabra. Esta es la primera razón. Durante la conferencia de misiones, hermano, estuvimos viendo, no necesitamos un llamado, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque ya tenemos un mandato. Y es esto, hermano, ¿por qué debo seguir siendo luz? Por el mandato que Cristo nos ha dejado en su palabra. Ahorita, antes de comenzar, el pastor, hermano, preguntaba acerca de la Gran Comisión y dónde aparece, y mencionaba que son 5 veces las que se mencionan. Y vamos a ver, hermano, algunos de ellos en la porción de la Escritura. Vamos a estar hojeando diferentes pasajes. Acompáñeme, por favor, a Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú recuerdas, hermano, las enseñanzas durante la semana, el pastor Jaime de Viña del Mar, ¿cierto? Nos enseñaba, ¿verdad? Que si lo vemos del idioma original, esta porción imperativa en el versículo 19 no es por tanto id, sino por tanto, ¿alguien recuerda? Yendo es el imperativo. Es decir, no solamente es como algo que tienes que hacer, sino como algo que ya debiéramos estar haciendo y continuar haciéndolo. Entonces, yendo y haciendo discípulos. Pero no nos quedamos ahí. Porque Marcos, hermano, el siguiente evangelio, en capítulo 16, versículo 15, por favor. Marcos, capítulo 16, versículo 15, nos dice la palabra de Dios. Y les dijo una vez más, id por todo el mundo y predicad a quién, hermano, el evangelio a toda criatura. Y los evangelios nos enseñan, hermano, que nosotros debemos estar saliendo, que nosotros debemos estar yendo, que nosotros debemos estar siendo luz. ¿Por qué? Por el mandato que Cristo nos ha dejado en su palabra. Ahora vayamos a Lucas capítulo 24, por favor, el siguiente evangelio. Lucas capítulo 24, versículo 46, por favor, dice la palabra de Dios. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Este es el evangelio que predicamos. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones. Pero nota lo que dice a continuación, comenzando desde Jerusalén. Y yo doy gracias a Dios, hermano, que apenas iba a decir, doy gracias a Dios que aún tenemos el mapa. En la mañana ahí estaba el mapa, pero ya no está. Hermano, debiéramos comenzar desde nuestros hogares. Debiéramos comenzar desde nuestra iglesia. Debiéramos comenzar desde nuestra ciudad. Debiéramos ir expandiéndonos. ¿Por qué? Porque, hermano, misiones no solamente es lo que yo puedo alcanzar. El plan de Dios para redimir a la humanidad no es solamente hasta donde mis fuerzas dan, sino hasta donde el Señor me ha llamado. Y eso es, dice la palabra de Dios, en todas las naciones. Y este es el mandato que la palabra de Dios nos enseña: salir, cumplir, hacer discípulos, no míos, no de nuestra iglesia, discípulos de Jesucristo. Y por último, hermano, tenemos a Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, versículo 12, dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, nota lo que dice, Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermano, Juan viene a ser el evangelio predicado a todo el mundo. Juan nos enseña, hermano, que Cristo no murió solamente por judíos, no solamente por griegos, hermano. Nos enseña que el evangelio es para toda criatura. Que Juan, hermano, es el evangelio que nosotros y toda la palabra de Dios debemos predicar a aquellos
que aún no han creído en Cristo. Pero es este precioso libro, hermano, cuando tú y yo recordamos, y seguramente lo conocemos de memoria, hermano, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué pudiéramos pensar, por qué amaría a Dios de esta manera? Mira, hermano, dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, debemos recordar que cuando la palabra de Dios menciona la palabra mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo, no se está refiriendo a lo que conocemos como lo que la ciencia pudiera describir, sino cuando leemos la palabra mundo en la palabra de Dios, hermano, se está haciendo referencia a la humanidad por la cual Cristo se entregó, está haciendo referencia a ese precioso regalo, hermano, que es la salvación. Y es por eso, hermano, que Juan es el evangelio predicado a todo el mundo. Entonces, ¿qué debiéramos estar haciendo nosotros como iglesia? Hermano, ya sabemos, haciendo discípulos. Debiéramos, hermano, estar dando, pero también mandando misioneros al campo misionero. Hermano, los que son padres aquí, ¿ustedes recuerdan cuando nació su primer hijo? ¿Recuerdan, hermanos, cuando su primer hijo lo tomaron en brazos, pastor, que nació Maika? ¿Verdad? Y lo veían y procuraron suplir todo lo necesario para ese primer hijo, y la cuna y la ropa y los pañales, porque no sabían cuántos pañales iban a utilizar, y se prepararon porque ese primer hijo iba a marcar una diferencia en sus vidas. Hermano, cuando una iglesia participa de misiones para apoyar misioneros, es una grande bendición. Pero cuando una iglesia envía a sus propios misioneros al campo, oh hermano, es como esa grande bendición de recibir a tu primer hijo en brazos. Porque cuando una iglesia da luz a un misionero, hermano, la iglesia debe ser capaz de poder cuidar, sustentar, velar por los siervos que Dios les ha dado. Y es una oración que debiera estar en sus corazones. Hermano, qué gozo saber que hermanos de esta congregación durante la semana dijeron: pastor, yo quiero responder a ese llamado. Pastor, yo quiero prepararme. Pastor, yo siento una carga en mi corazón. Y este es el deber ser de la iglesia. Sí, hacer discípulos de Cristo, pero también estar enviando misioneros al campo. ¿Por qué, hermano? Porque lo que yo no puedo hacer quizá en otra parte, quizá alguno de los nuestros, quizá el hermano Nacho, hermano, no sabemos, algún día esté también en el África, algún día esté en Asia, quizás se vaya aquí con los vecinos en Argentina. Hermano, no lo sabemos. Pero el fruto que el hermano pueda tener a través de un ministerio dado por Dios es un fruto que también va a estar en nuestras cuentas si tenemos parte con él. Y es nuestra responsabilidad como iglesia, entonces, estar capacitando discípulos. ¿Por qué? Por el mandato que Cristo nos ha dado. Pero también, hermano, no solamente es el hecho de hacer discípulos. ¿Por qué? Porque mientras estamos en esta tierra, hermano, no estamos de vacaciones, no estamos viendo qué hermoso es el paisaje. Tenemos un propósito. Y Hechos nos dice, porque Cristo nos ha puesto, Dios nos ha puesto en esta tierra para luz a los gentiles. Tenemos una encomienda, tenemos, hermano, somos llamados al mundo, no solo donde yo pueda, no solamente donde yo pueda alcanzar hasta mis fuerzas, pero en segundo lugar, hermano, ¿por qué debo seguir siendo luz? Hermano, por el ejemplo que Cristo nos ha dado. No hay mejor ejemplo que tú y yo podamos seguir, hermano, que el de nuestro Señor Jesucristo. Nota lo que dice Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 5, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando hablamos nosotros entonces de tener el mismo sentir que el Señor Jesucristo tuvo, hermano, hablamos de un pensar, de un hablar, de un actuar de la manera en que Cristo lo hizo. No voy a actuar conforme lo que yo creo, no voy a pensar conforme lo que mejor me parece a mí. No. Voy a actuar conforme
lo que el Señor Jesucristo me ha enseñado. Ese es el ejemplo que tú y yo debemos estar siguiendo. Y mira, hermano, déjame animarte. Mientras en este lugar se predique la palabra de Dios, hermano, no te pierdas un solo día en este precioso lugar. Porque mira, hermano, muchos allá afuera predican tantas cosas que son falsedad. Predican una falsa prosperidad. Predican, ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Hermano, el cristiano sabe que aún en Cristo hay problemas. La diferencia es que nuestra esperanza está puesta en el Señor. Y es diferente como nosotros vemos los problemas, porque aún en los problemas vemos bendiciones de nuestro Señor. Pero entonces, para llegar a ese punto tenemos que ser el mismo pensar que tuvo nuestro Señor Jesucristo. No es mi obra, no es lo que yo pueda hacer, no es quien sea mejor dentro de la congregación, es unirnos todos por una misma causa. Escuchábamos esta semana. Hermano, Esdras capítulo 3 versículo 1, uno de mis libros favoritos en la palabra de Dios, nos enseña cómo todo un pueblo, hermano, dice este capítulo, versículo 1, se unieron como un mismo hombre. Y cuando la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, se une como uno solo, hermano, el alcance es mayor. La fuerza, hermano, incrementa. Lo que tú y yo somos capaces de hacer por Cristo es nada en comparación a cuando somos uno solo. Hermano, y es esto lo que trae gloria al Señor. Dios, hermano, es un Dios misionero. Es un Dios que planeó. Es un Dios que dio. Es un Dios que amó. Pero también es un Dios que se entregó a sí mismo. Allá afuera enseñan que mataron a Jesucristo, que le quitaron la vida. Pero hermano, a Cristo nadie le quitó la vida. Él se entregó por amor a nosotros. Y es un Dios, hermano, que a pesar de eso, hermano, Él llevó todas nuestras cargas en aquella cruz. Y yo debo estar dispuesto a ir. Yo debo estar dispuesto a salir. Yo debo estar dispuesto a involucrarme más. Yo debo estar dispuesto a dar todo lo que tengo, porque Él se dio primero por mí. Hermano, ¿por qué debo seguir siendo luz? Por el mandato que Cristo nos ha dejado, pero también por el ejemplo que Cristo nos da a través de su palabra. Nota lo que dice, por favor, Mateo capítulo 9, versículo 35, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 35, dice la palabra de Dios, hermano. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, yo no sé si a ti te sorprende el versículo 35, pero cuando tú lees esta porción de la Escritura, te das cuenta que Cristo, hermano, estuvo dispuesto a ir donde muchos no estaban dispuestos. Porque dice la palabra de Dios, no solamente recorría ciudades, aldeas, hermanos, son aquellos pueblitos, ranchos, lugares alejados, a donde muchas veces no queremos ir. Pero Cristo sabía que había necesidad. Cristo sabía, hermano, que había una causa, la cual, versículo 36, cuando el Señor Jesucristo, dice el versículo, al ver las multitudes, al llegar a esos lugares remotos, hermano, donde nadie quería ir, al llegar a esos lugares donde nadie estaba dispuesto a interactuar con la gente, Cristo llega y dice la palabra de Dios, tuvo compasión. Y mira, hermano, déjame decirte algo, hay una grande diferencia entre la compasión y la lástima. Porque muchas veces como hijos de Dios vemos la necesidad. Muchas veces como hijos de Dios, hermano, vemos a la gente allá afuera que está perdida, que está muriendo sin Cristo, que no tienen esperanza, que están hundidos en problemas. Y muchas veces podemos pensar, oh, pobrecitos, si alguien los ayudara. Y la lástima es solamente un sentimiento, pero la compasión es un sentimiento vuelto en acción.
Porque Cristo, al ver esta necesidad, hermano, hizo algo por ellos. Y dice el versículo 35, predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Cristo no solamente vio la necesidad, hizo algo al respecto. Hermano, yo quiero animarte en esta noche, que si tú ves la necesidad, no esperes a que alguien lo haga. Y si tú, hermano, ya estás atendiendo, hermano, no desmayes, no dejes que el desánimo llegue a tu corazón. Sigue adelante, sigue esforzándote, sigue luchando, sigue animando a otros. Porque mira, hermano, déjame advertirte algo. Tristemente se contagia más rápido el desánimo que el ánimo. No dejes que el desánimo llegue a tu corazón. No dejes, hermano, que Satanás toque tu corazón para decaer en la fuerza espiritual, hermano. Al contrario, hermano, fortalécete, ejercítate, lee la palabra de Dios, hermano. Toma fuerzas, ¿por qué? Porque esto es solamente el comienzo de lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermano. Y cuando nosotros vemos, hermano, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, debiéramos tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Ese sentir de ir a aquellos necesitados, ese sentir de predicarles, ese sentir, hermano, recuerda, no se trata de tu nombre, no se trata de tu iglesia o de un grupo. Se trata del nombre de Cristo. Se trata de darle la gloria a Él, porque solo Él la merece. Regresa conmigo entonces, por favor, a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice la palabra de Dios. Perdón, estoy en Efesios. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo. Nota a continuación, hermano, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3 nos dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, cada uno de nosotros es valioso e importante para el Señor. Cada uno de nosotros es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es necesario, hermano. Y yo no puedo decir que no necesito a tal o cual hermano, porque entre nosotros nos necesitamos. Porque es necesario que nos amemos. Porque es necesario que oremos los unos por los otros. Hermano, ¿por qué debo seguir siendo luz? Por el ejemplo que Cristo me ha dejado. Y debo empezar por casa, por esta mi iglesia, por mis hermanos, amándolos, orando por ellos, animándolos, exhortándolos, alentándolos a seguir en todo momento al Señor. Hermano, pensar y hablar, actuar, igual que lo hizo el Señor Jesucristo. Hermano, Efesios 4:16 nos enseña. Nota lo que dice, hermano, Efesios capítulo 4, versículo 16. Versículo 14, dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero nota entonces el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, nota, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. Ninguno de nosotros, hermano, es más importante que otro. Lavar los baños no es menos importante que dar una clase de niños. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una parte vital y fundamental en el cuerpo de Jesucristo. Y ninguno es menos, hermano. Todos tenemos algo que dar al maestro. Todos tenemos algo que dar al dueño de la mies. Y esto nos lleva entonces al tercer punto. Porque debo seguir siendo luz.
por el amor que digo tenerle a Cristo. Hermano, ¿cuál es una manera fácil de demostrar el amor? Mira, déjame decirte algo clave, hermano. No se puede amar a Dios sin obedecer. Te repito, no se puede amar a Dios sin obedecer. Yo no puedo decir, oh Dios, yo te amo en esto, pero en esto otro, todavía quiero tenerlo conmigo. Todavía quiero que esta parte de ángel viva en mí. No, hermano. No se puede amar a Dios sin obedecer. Porque debo seguir siendo luz entonces por el amor que digo tenerle al Señor Jesucristo. Hermano, ¿por qué debo amar entonces mi iglesia? ¿Por qué debo amar misiones? ¿Por qué debo amar las almas, hermano? Simplemente porque amas a Jesús. Déjame decirte, si no hay amor en tu corazón, no vas a poder hacer nada. Si tú no amas verdaderamente a Dios, hermano, para ti no va a ser importante involucrarte en la obra de Dios, involucrarte en tu iglesia local, hermano. Por amor, hermano, vas a ser fiel. Por amor a Cristo vas a orar. Por amor a Cristo, hermano, vas a leer la palabra de Dios. Por amor te vas a involucrar y vas a ser discípulos. Por amor, hermano, vas a cumplir las promesas que le has hecho a Dios, hermano. Pero es este amor demostrado no solamente en palabras, sino también con hechos. Porque nuevamente, los que son padres, hermano, es fácil que demuestren el amor a sus hijos. ¿Cómo? A través de sus hechos. Porque han cuidado de sus hijos, porque han velado por sus hijos, porque han suplido todas las necesidades de sus hijos. Y en sus hechos, hermano, se demuestra el amor hacia sus hijos. Y yo te pregunto en esta noche, ¿demuestran tus hechos el amor que dices tenerle al Señor Jesucristo? ¿O solamente es de dientes para afuera? Porque no se puede amar sin obedecer a Dios. Y los hechos, hermano, son parte vital para demostrar ese amor. Muchos han dejado tantas cosas por amor a Dios. Muchos han renunciado a su propio yo. Y es esto lo que hemos aprendido a lo largo de esta semana, hermano. Yo tengo que negarme a mí mismo para entonces poder seguir a Jesús. Hoy en la mañana el pastor nos hacía mención acerca de Pablo. Mira, hermano, Pablo fue un hombre estudiado, un hombre que tenía credenciales para presentar, un hombre que tenía cosas del cual gloriarse. Pero no dejes que solamente, hermano, lo que yo pueda decirte. Mira, ahí mismo en Filipenses capítulo 3, quiero que tú lo veas, hermano, con tus propios ojos. Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios, hablando Pablo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, nota, irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y son los hechos, hermano, lo que reflejan el verdadero amor. Uno pudiera pensar, hermano, cuando se va a rendir al servicio de Dios. Aquellos hermanos que durante esta semana, hermano, dijeron, yo quiero servir a Dios. Yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, 14 años quizás. Y yo recuerdo, hermano, cuando el Señor habló a mi vida, a mi corazón. Y yo recuerdo cuando hubo en mi corazón ese deseo de prepararme y querer servir a Dios de tiempo completo, hermano. Y yo recuerdo cuando se lo dije a mi madre, entusiasmado, esperando el apoyo de mi familia. Y mi madre me dijo enseguida, ¿pero de qué vas a vivir? ¿Con qué vas a comer? El ministerio, el servicio no es la mejor opción para vivir, siendo aún mi madre creyente. Y muchos hermanos van a intentar desanimarte para que no sirvas y sigas en el camino de Dios. Pero mira, hermano, cuando hay amor por Cristo, no hay nada más que importe, porque Él conforta nuestro corazón.
Y Pablo, hermano, dice, no importa nada de esto, no importa lo que yo pueda alcanzar, no importa lo que este mundo me pueda ofrecer, no importa cuántas ganancias pueda tener en esta vida. Y no me malentiendas, no digo que una universidad es mala, no digo que el trabajo es malo, Dios bendice el trabajo, pero cuando estas cosas, hermano, vienen a ocupar prioridad en tu vida, cuando esto es más importante para ti, hermano, que glorificar a Dios, entonces para ti es más importante lo terrenal. Y Pablo dice, nada de esto importa. Nada de esto, todo esto es pérdida por amor de Cristo. No importa mi educación, no importa mi apellido, no importa mi estatus social, importa Cristo. Y es Él quien debe ser glorificado. Mira, hermano, nosotros tenemos que aprender a cuál es el deseo del Señor. Tú recuerdas ahí, hermano, en Lucas capítulo 21, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, hermano, yo puedo imaginarme personalmente su rostro diciendo, oh Señor, tú sabes que te amo. Pero el Señor Jesucristo le vuelve a preguntar a Pedro una segunda vez. Pedro, ¿me amas? Oh Señor, tú sabes que te amo. Pero el Señor Jesucristo, hermano, conoce el corazón y discierne cualquier intento del pensamiento. Y Cristo le pregunta una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y hay un cambio en el semblante de Pedro. Y Pedro se entristece porque él se da cuenta que algo está sucediendo. Y Pedro le dice, oh Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y enseguida el Señor Jesucristo responde, apacienta mis ovejas. En otras palabras, hermano, muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios. Y Cristo está ahí diciendo, ¿me amas? Ocúpate en la obra. ¿Me amas? Involúcrate. Pero pastor, yo ya estoy involucrado. Involúcrate aún más. ¿Qué es lo que te impide que te entregues de tiempo completo? ¿Qué te está estorbando para que cedas todo el control de tu vida al Señor? Y Cristo está preguntándote, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Oh hermano, déjame decirte algo. No hay nada más maravilloso que tener el privilegio de servir a Dios. No hay nada mejor, hermano. Yo no estuviera aquí si no fuera por la gracia de Dios. Y no hay otro lugar donde yo quisiera estar que dentro de la voluntad de Dios. Hermano, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando tú estás donde Dios te quiere, cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, hermano, quizá tú no lo puedas explicar ni entender, pero la paz de Dios estará en ti. Y es esa paz la que tú y yo debemos buscar. Hermano, Cristo no llamó a Pedro para ser más un pescador de peces. Cristo llamó a Pedro para ser un pescador de hombres, hermano, para que hiciera nuevos discípulos, hermano. Y Cristo, hermano, no te rescató de ese fango cenagoso para que sigas viviendo de igual manera que lo has hecho siempre. Cristo te rescató y Hechos nos dice, te he puesto para ser luz a los gentiles. Y Cristo, hermano, te ha puesto en esta tierra, te ha puesto en Coyhaique para hacer luz a Chile, para hacer luz, hermano, a todas las naciones. ¿Por qué debo seguir entonces siendo luz, hermano? Por el amor que digo tenerle a Cristo, por ese amor que quiero demostrar a mi Señor, hermano. Mira, hermano, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 2, nos habla acerca de una iglesia. Y yo te pregunto en esta noche, hermano, ¿cómo te sentirías? Hermano Nelson, ¿cómo se sentiría usted si Cristo le dijera que tiene algo en contra de usted? ¿Cómo te sentirías, hermano, cuando el Señor Jesucristo te diga, tengo algo en contra de ti? Y en Apocalipsis capítulo 2, vemos una iglesia, hermano,
que dice el Señor Jesucristo: tengo algo contra ti. Y ese algo es que ellos habían olvidado su primer amor. Hermano, no dejes que tu primer amor muera. No dejes que ese fuego dentro de ti se apague. Siempre involúcrate más. Siempre haz más por el Señor. Hermano, mira, Dios no busca personas capacitadas, porque el Espíritu Santo es quien nos capacita. Dios no busca personas perfectas, pero Dios sí quiere llevarnos a la perfección para su honra y su gloria. Hermano, no es lo que tú y yo podamos hacer, porque Cristo ya lo hizo todo. Solamente tenemos que ceder nuestras vidas. Entender, hermano, que somos instrumentos útiles en sus manos, si estamos dispuestos. Miren, Antu, ven, hijo, por favor. Maika, por favor, ven. Patrick, ayúdame. Venga. Si nosotros pudiéramos verlo de otra manera, hermano, Maika va a ser el ser. ¿Quién es Maika? Ser. Antu, tú vas a ser el hacer. ¿Quién es Antu? Hacer. Y Patrick, tú vas a ser el tener. ¿Ok? Vamos a cambiar porque tú eres el hacer. Tú en medio. ¿Quién es Patrick, hermanos? Tener. Hacer. Ser. Hermano, el mundo en el que tú y yo vivimos nos enseña lo siguiente. Y esta es la mentalidad que el mundo implementa en las escuelas, en los trabajos, en el diario vivir. El mundo nos dice: si no tienes nada, si no tienes una educación, si no tienes recursos, no vas a poder hacer nada en esta vida. Y si no logras hacer nada, no eres nadie. ¿Les suena esa ideología? ¿La han escuchado? Sí. Nuevamente, si no tienes nada, si tú no tienes educación, si no tienes una familia, si no tienes dinero, no puedes hacer nada en este mundo. Y como no puedes hacer nada, vienes a ser nadie importante para este mundo. Pero Cristo, hermano, cambia ese patrón. Porque a Dios no le importa quién eres. Amén. En el ser, hermano, este es el patrón bíblico. A Cristo le importa y Dios ve a Cristo en ti. Amén. Y ve a Maika justificado a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Y como Él ha sido justificado, Él puede ser usado y hacer grandes cosas para la obra de Dios. Amén. Y cuando Él está dispuesto a ser usado, viene a ser un canal de bendición que fluye como ríos, hermano, y llegas a tener por la gracia de Dios, no por quién eres, porque recuerda, no es Maika, es Cristo en Maika. Y como Cristo está en él, Antu puede hacer algo por la gloria de Dios. Y como él está dispuesto a trabajar, Patrick tiene todo lo necesario. Hermano, no te frustres, no te preocupes cómo lo voy a hacer. Es que esta semana, este mes estoy corto, hermano. Confía en Dios. Amén. Si Dios te llama, Dios te va a capacitar. Si Dios te llama, hermano, Dios va a suplir. No dependas del ser humano, hermano. Aprende a depender de Dios. Gracias, hijos. Pueden tomar su lugar. Y es esto, hermano, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es esto lo que Dios quiere que entendamos, hermano. Nosotros somos importantes a los ojos de Dios. Amén. Y esto, hermano, por último, nos lleva entonces a que toda persona debe escuchar de Cristo. Y tú y yo somos quienes debemos predicar de Él a toda la humanidad. Y en último lugar, hermano, ¿por qué debemos seguir siendo luz a las naciones? Hermano, por el clamor del infierno. Porque hay un infierno que no ha cesado y no cesará. Y por ese clamor tú y yo, hermano, debemos estar teniendo compasión por las almas. Amén. Acompáñame, por favor, a Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Versículo 19, por favor. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Nos dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino,
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Hermano, personalmente creo que esta no es una parábola más, sino una historia de la que la Biblia nos habla, porque nos relata acontecimientos importantes que una parábola no mencionaría como tal. Y creo yo, hermano, que este es el vivo ejemplo y testimonio más fuerte del por qué tenemos que predicar de que el infierno aún clama por las almas. Y sigue diciendo el versículo 23, perdón. Y en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el versículo 24, dando voces. Hermano, muchas veces leemos esto como que, Padre Abraham, ten misericordia de mí. No, hermano. Dice el versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, y nota lo que viene a continuación, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 27, hermano. Vemos a este mismo hombre rogándole a Padre Abraham. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Y de manera textual y literal, hermano, le dice, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Este hombre despierta, hermano, y tuvo todo en esta vida terrenal. Y cuando él alza la mirada, hermano, ve a lo lejos en aquel entonces, antes de que el cielo fuera abierto, en el seno de Abraham, un gran abismo los separaba. Y este hombre, hermano, dice la palabra de Dios, estaba en tormento. Y este hombre consciente, y es aquí cuando el salmista habla, ¿a dónde iré de tu presencia? Hermano, porque aún en el infierno, hermano, no es que esté la presencia del Señor, pero ellos recuerdan que hubo un Dios que se entregó por amor y rechazaron ese regalo. Y este hombre dice, envíalo a que testifique a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Oh hermano que nos escuchas, amigo que nos escuchas esta noche, el infierno es real. El infierno espera a toda aquella persona que rehúsa creer en el precioso regalo de Jesucristo. Y así como el cielo es real, el infierno también lo es. En el 2017, hermano, yo sé que Chile es una zona sísmica. Y en el 2017, cuando un terremoto tocó México, uno de los más fuertes después del 85, tantos edificios derrumbados. Y hubo un factor peculiar en esta ocasión, a diferencia del 85, hermano. Las escuelas, según algunos reportes, se habían relajado, habían dejado de tener simulacros, habían dejado de enseñar a los niños cómo actuar ante estos incidentes. Y en nuestra generación, hermano, la tecnología impera por todas partes. Y había un reporte, hermano, que enseñaba cómo niños murieron, hermano, porque no faltó aquel que salieron del salón y no faltó el niño que dijo, olvidé mi celular en el salón. Y por uno que regresó, varios regresaron al aula de clases. Y cuando este terremoto se desata y los edificios se caen, y tantos y cientos de personas bajo los escombros. Y un pastor, amigo mío, que en ese entonces estaba en la Ciudad de México, trabajó como brigadista incansablemente. Y él decía, hermano, yo no puedo explicarte la impotencia que sentía en ese momento.
Porque no solamente era el hecho de ver que toda esa gente estaba bajo los escombros. No solamente era el hecho de ver y escuchar aquellos gritos de los niños gritando por auxilio, porque el escombro aplastaba a sus pequeños cuerpos en medio de todo ese escombro. Pero lo que más desgarraba el corazón, decía el pastor, es cuando tú podías escuchar los gritos, pero no era eso lo más desgarrador, sino cuando dejabas de escuchar esos gritos. Porque esas voces poco a poco se iban apagando. Y cuando él escuchaba que ya no había gritos, el ímpetu de querer mover tantos escombros y de avanzar y no poder y escuchar cómo poco a poco esas personas morían. Y el infierno sigue clamando. Y las almas allá afuera, hermano, siguen clamando por alguien que los ame, por alguien que les traiga esperanza a sus vidas. Estando estos días aquí en Coyhaique, son muchas las personas que me han dicho que hay mucha depresión en esta región, que muchos se quitan la vida. Y qué gran diferencia hace cuando nosotros llevamos la palabra de Dios y les damos una nueva esperanza de vida. ¿Por qué debo seguir siendo luz entonces? Por el clamor de aquellas almas. Hermano, simplemente recuerda de dónde Cristo te rescató. Recuerda de dónde rescató a tu familia. Recuerda lo que Cristo ha hecho por ti, hermano. Y es lo mismo que Cristo, hermano, está dispuesto y quiere hacer aún en la vida de otros. Mira, hermano, no estamos en esta tierra para hablar de números. Tristemente hay personas que es como la población son 2,000, yo ya gané 20,000, hermano. No, Cristo no nos llamó solamente a repartir tratados. Cristo nos llamó a ser discípulos de Cristo. Amén. Hermano, y es esta la encomienda que tú y yo debemos estar cumpliendo. Es esta la razón por la que tú y yo, hermano, ¿por qué? Porque textualmente nos dice que les testifiquen. Y tú y yo, hermano, tú y yo debiéramos estar involucrados. Nuestra primera responsabilidad debiera ser llevar el evangelio, redimir a la humanidad a través de Cristo. Hermano, ten cuidado con las falsas doctrinas, ten cuidado con las falsas enseñanzas. Hermano, no es vital cualquier otra cosa que el mundo quiera enseñarnos. No es vital comparado con lo que Cristo nos ha dejado. Amén. Regresando a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 47. Una vez más, todos a una voz nos dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermano, no dejes de luchar, no dejes de involucrarte, no dejes de escuchar la voz del Señor. Mira, hermano, muchas veces podemos confiarnos y pensar que ya estamos fuertes espiritualmente hablando. Podemos llegar a pensar que porque ya somos hijos de Dios, ya no tenemos que esforzarnos más. Pero no hay peor engaño que cuando nosotros mismos creemos esa mentira. Y por eso Pablo instaba y decía: el que piense estar firme, mire que no caiga. Nota que no dijo aquel que piensa que está firme. No, hermano, es fácil engañarse a sí mismo. Sino aquel que tiene en su corazón la intención de permanecer firme en el Señor, cuide su pie de no caer. Examina tu vida. Hermano, seguramente ya hemos hecho algo. No es suficiente. La Biblia nos enseña que la mies sigue siendo mucha,
Los obreros siguen siendo pocos. Nota que la oración no dice ruega por más obreros, sino que simplemente nos dice ruega al Señor de la mies que añada obreros a su mies. No dice más obreros, porque no somos ni siquiera suficientes. Hacen falta muchos. En esta noche quizá el Señor te sigue diciendo, hermano, ya trató contigo toda esta semana. No dejes que esta inversión, no dejes que este tiempo de la palabra de Dios quede simplemente en el olvido, sino ven al Señor y dile, Señor, aquí estoy. Soy un vaso en tus manos. Soy el barro en el alfarero. Moldéame, haz de mí conforme quieras tu voluntad. Pero quiero ser luz. Hermano, ¿estás amando? ¿Eres luz? ¿Estás siendo obediente al Señor? Y si es así, yo te animo a que sigas. Pero si tú no has sido obediente, no has sido lo suficiente, quizá estás luchando, ¿por qué no le dices en esta noche al Señor? No puedo más, pero aquí está mi vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Y rogamos, Padre, que sea tu palabra la que en todo momento siga hablando a nuestros corazones. Señor, yo no conozco a mis hermanos, pero tú conoces cada uno de sus pasos. Conoces su corazón. Conoces cuál ha sido el resultado de esta semana en cada uno. Yo te ruego, Padre mío, que tu gracia y tu misericordia esté con ellos. Que ellos puedan entender que la mies sigue siendo mucha. Que hay niños allá afuera, Señor, clamando. Quizá porque un hogar fue destruido. Quizá, Señor, porque sus padres están envueltos en pecado. Hay tantos jóvenes, Padre mío, destruyendo sus vidas, con tanto potencial para entregarte a ti. Señor, permítenos ser esa luz. Permítenos, Padre mío, ser útiles en tus manos. Permítenos, Padre, que podamos entender la necesidad de la compasión en nuestras vidas. No hay nada que nosotros podamos hacer, pero por tu gracia podremos hacer grandes cosas. En tus manos somos más que vencedores. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor. Gracias, hermano.